Ella no tenía a dónde ir con 5 hijos hambrientos y un desalojo que la dejó en la calle, hasta que encontró un vagón de tren abandonado que escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete a este canal, porque lo que descubrió Dolores Vázquez en ese vagón viejo te dejará sin palabras. Dolores tenía 37 años cuando la vida la tiró al suelo sin piedad. Viuda desde hacía 6 meses, acababa de ser desalojada del pequeño departamento donde vivía con sus 5 hijos en la periferia de Buenos Aires. No había pagado el alquiler en 3 meses. El dueño fue paciente al principio, pero la paciencia tiene límites cuando hay dinero de por medio. Su marido, Raúl, había muerto en un accidente en la obra donde trabajaba. Una viga mal asegurada, una caída, y ya no hubo más. La empresa nunca pagó indemnización. Dijeron que fue negligencia de él, que no llevaba el casco puesto. Mentiras. Pero Dolores no tenía dinero para abogados, no tenía dinero para nada. Ahora estaba sentada en la vereda con 5 niños asustados y todo lo que poseían metido en 3 bolsas de basura. Muebles no había. Esos se habían vendido hace meses para comprar comida. Fernando, su hijo mayor de 14 años, la miraba con ojos duros. Había dejado la escuela para buscar trabajo. Lavaba autos, cargaba bolsas en el mercado, traía monedas que no alcanzaban para nada. Isabel, de 11 años, trataba de consolar a Luz, la pequeña de 6 años que lloraba diciendo que tenía hambre. Pedro, de 9 años, estaba sentado en silencio, abrazando a Danielito, el más chico, de apenas 3 años, que tosía sin parar. Una tos seca y profunda que asustaba a Dolores cada vez que la escuchaba. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Isabel con voz temblorosa. Dolores no tenía respuesta. Había llamado a familiares, a amigos. Todos tenían excusas. Todos tenían sus propios problemas. Nadie tenía espacio para una viuda con 5 hijos. Pasaron la tarde caminando, arrastrando las bolsas por calles de tierra, buscando refugio, un refugio que no existía. Cuando el sol comenzó a caer y el frío del invierno se volvió más intenso, Dolores vio algo a lo lejos. Al final de un terreno baldío lleno de maleza y basura, junto a las vías del tren abandonadas, había una estructura, un vagón, viejo, oxidado, pero entero. «Vamos», dijo Dolores. «Al menos pasaremos la noche ahí». Fernando frunció el ceño. «Mamá, eso es un vagón abandonado, seguro está lleno de ratas». «Pues las ratas tendrán que compartir, porque no tenemos otro lugar». Caminaron hacia el vagón. Estaba cubierto de grafitis y óxido. Las ruedas estaban hundidas en la tierra. Parecía que llevaba décadas ahí, olvidado por todos. La puerta estaba trabada. Fernando y Dolores empujaron con fuerza hasta que se dio con un chirrido metálico que hizo eco en la noche. El interior olía a humedad y a madera vieja, pero estaba vacío. No había ratas, no había basura, solo polvo y oscuridad. Dolores encendió la linterna de su teléfono. La batería estaba casi muerta, pero alcanzaba para ver. El vagón tenía bancas de madera a los lados. En el fondo había una pequeña puerta que daba a lo que parecía ser un compartimiento más pequeño. Las ventanas estaban rotas, pero podían cubrirse con cartones. No era una casa, pero era un techo. «Aquí dormiremos esta noche», dijo Dolores. «Mañana buscaremos algo mejor». Pero en el fondo sabía que no había nada mejor. Esto era todo lo que tenían. Esa primera noche fue la más larga de sus vidas. Hacía tanto frío que los niños temblaban incluso bajo las pocas mantas que tenían. Dolores los acurrucó a todos juntos en una de las bancas, los abrazó con fuerza y rezó en silencio para que amaneciera pronto. Pero lo que no sabía era que ese vagón guardaba un secreto que nadie había descubierto en 50 años. A la mañana siguiente, Dolores salió temprano a buscar trabajo. Dejó a Fernando a cargo de los más chicos con instrucciones estrictas de no salir del vagón. Caminó durante horas, tocó puertas, preguntó en tiendas, en restaurantes, en casas. Todos decían lo mismo: no había trabajo. O no había trabajo para una mujer con 5 hijos, o no había trabajo que pagara lo suficiente. Regresó al vagón con las manos vacías y el corazón roto. Cuando entró, encontró a los niños limpiando. Isabel había conseguido una escoba de alguna parte y estaba barriendo. Pedro y Luz recogían basura en bolsas. Y Fernando
Fernando estaba frente a la pequeña puerta del compartimiento del fondo. «Mamá, mira esto», dijo sin voltear. Dolores se acercó. Fernando había logrado abrir la puerta. Dentro había un espacio pequeño, como un armario o una habitación de servicio. Y en las paredes había cosas. Fotografías viejas clavadas con tachuelas, un uniforme de ferroviario colgado de un gancho, una mesa pequeña con una lámpara de aceite. Alguien había vivido ahí. «Parece que alguien usaba este vagón como casa», dijo Fernando. Dolores entró al compartimiento. Era estrecho pero protegido. Las ventanas aquí estaban intactas y en la mesa había objetos, un reloj de bolsillo, una taza de metal y un cuaderno viejo con tapas de cuero desgastado. Dolores tomó el cuaderno. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta era legible. Era un diario. La primera entrada decía: 15 de marzo de 1952. Hoy me dieron este vagón como vivienda temporal mientras trabajan en las nuevas vías. No es mucho, pero es mío. Aquí escribiré mi vida. Aquí guardaré mis secretos. Alberto Moretti. Dolores pasó las páginas. Había entradas sobre el trabajo, sobre los trenes, sobre la soledad. Y luego hacia el final del diario algo diferente. 10 de agosto de 1959. Ya no puedo seguir. La enfermedad me está matando. No tengo familia, no tengo a nadie, pero tengo esto. Todo lo que ahorré durante 30 años, lo escondo aquí, en este vagón, para que alguien que lo necesite lo encuentre algún día, para que mi vida no haya sido en vano. Que Dios bendiga a quien lo halle. Dolores sintió que su corazón se aceleraba. ¿Escondió algo? Aquí, en este vagón. Miró alrededor, las paredes, el piso, el techo. ¿Dónde podría estar? Fernando había leído por encima de su hombro. «Mamá, ¿crees que sea verdad? ¿Crees que haya algo aquí?» «No lo sé, mi amor, pero si lo hay, lo vamos a encontrar». Hasta que una noche encontraron lo que cambiaría todo. Durante los siguientes 2 días, Dolores y sus hijos buscaron. Revisaron cada centímetro del vagón, golpearon las paredes buscando huecos, levantaron las tablas del piso, pero no encontraban nada. Isabel estaba a punto de darse por vencida cuando notó algo extraño. Una de las bancas del vagón principal estaba clavada al piso, pero las demás no. Se podían mover. «Mamá, ven a ver esto». Dolores se acercó. Entre ella y Fernando levantaron la banca. Era pesada. Debajo había tablones de madera que formaban el piso, pero uno de ellos tenía marcas, como si hubiera sido removido muchas veces. Fernando sacó una navaja. La metió en la ranura, hizo palanca, el tablón se levantó, y debajo había un hueco, y dentro del hueco había una caja de metal. Dolores la sacó con manos temblorosas. Era pesada, tenía un candado viejo y oxidado. Fernando lo rompió con una piedra. Dolores abrió la caja, y todos contuvieron el aliento. Dentro había fajos de billetes, viejos pero billetes y joyas, anillos, pulseras, relojes, y una carta doblada. Dolores tomó la carta, la abrió. La letra era la misma del diario. «Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Significa que ya no estoy en este mundo. Todo lo que hay en esta caja es tuyo. No lo robé, lo ahorré. Cada peso, cada centavo. Durante 30 años. Trabajé sin descanso, sin familia, sin amor, solo con la esperanza de que algún día alguien que realmente lo necesitara lo encontrara. No sé quién serás, no sé cuándo leerás esto, pero te pido solo una cosa: úsalo para vivir, para darle a tu familia una oportunidad. Y cuando puedas, cuando estés mejor, ayuda a alguien más, como yo te ayudo ahora. Ese es mi último deseo. Alberto Moretti». Dolores comenzó a llorar. No sabía si de alivio, de gratitud o de asombro. Los niños la rodearon. Todos lloraban. «Mamá, ¿es real?», susurró Isabel. «Es real, mi amor, es real». Fernando tomó uno de los fajos. Lo miró contra la luz. «Estos billetes son viejos, pero podemos cambiarlos. Valen algo». Dolores asintió. Sabía que tenían que ser cuidadosos. Cambiar dinero antiguo levantaba sospechas, pero había formas, legales, honestas. Esa noche, Dolores no durmió. Se quedó despierta mirando la caja, pensando en Alberto Moretti.
Un hombre que había vivido y muerto solo, que había guardado cada peso no para sí mismo, sino para un desconocido, para alguien que lo necesitara más que él. Ese fue el momento en que todo cambió. Pero entonces, a medianoche, Dolores escuchó algo. Pasos. Dentro del vagón. Se sentó de golpe. Miró hacia el compartimiento del fondo. La puerta estaba abierta y una sombra se movía dentro. Dolores se levantó despacio. Su corazón latía con fuerza. Caminó hacia el compartimiento y ahí, parado junto a la mesa, había un hombre. Era viejo. Vestía un uniforme de ferroviario y brillaba, no con luz fuerte, sino con una luminosidad tenue, como la luna detrás de las nubes. Dolores quiso gritar, pero no le salió la voz. El hombre la miró y sonrió. «No tengas miedo», dijo con voz suave. «Solo vine a ver quién encontró mi tesoro». «¿Alberto?», susurró Dolores. El hombre asintió. «Hace 50 años que espero. 50 años que este vagón está vacío. Y finalmente llegaste tú, una mujer con 5 hijos, sin casa, sin esperanza, justo como yo pedí. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué eres como yo? Trabajadora, honesta, alguien que no se rinde aunque el mundo te empuje hacia abajo. Vi cómo limpiaste este vagón, cómo cuidaste a tus hijos, cómo rezaste por ellos, y supe que eras la indicada». Dolores sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias. No sabes lo que esto significa para nosotros. Lo sé, por eso lo hice, pero necesito que me prometas algo, lo que sea. Usa ese dinero para construir una vida, pero no olvides de dónde vino. No olvides que alguien te ayudó cuando más lo necesitabas. Y cuando puedas, cuando estés mejor, ayuda a otro. Ese es el legado, ese es el verdadero tesoro». Dolores asintió. «Te lo prometo, te lo juro». Alberto sonrió y comenzó a desvanecerse, como humo que se disuelve en el viento. «Cuida de este vagón, fue mi hogar, ahora es el tuyo, y cuando ya no lo necesites, déjalo para el próximo que venga. La bondad no termina, solo se pasa de mano en mano». Y desapareció. Dolores se quedó sola en el compartimiento, pero ya no se sentía sola. Se sentía acompañada, protegida, bendecida. ¿Qué hará Dolores con el tesoro? ¿Cumplirá su promesa a Alberto? La decisión que tome definirá no solo su futuro, sino el de todos sus hijos. Dolores no le contó a nadie sobre la aparición de Alberto, ni siquiera a Fernando. Algunos secretos son demasiado sagrados para compartir. Algunos milagros solo se entienden en silencio. A la mañana siguiente, temprano, Dolores tomó 2 fajos de billetes antiguos y los guardó en su bolsa. Dejó el resto escondido bajo el tablón. Sabía que no podía cambiar todo de golpe. Eso levantaría sospechas. Tenía que ser inteligente, cuidadosa. Caminó hasta el centro de la ciudad. Preguntó, investigó y finalmente encontró lo que buscaba. Una casa de numismática. Un lugar donde compraban y vendían monedas y billetes antiguos. El dueño, un señor mayor con lentes gruesos, examinó los billetes con cuidado. «Estos son de los años 50», dijo con asombro. «Están en excelente condición. ¿De dónde los sacó?» «Eran de mi abuelo», mintió Dolores. «Los guardó durante años. Acabo de encontrarlos entre sus cosas». El hombre asintió. No parecía sospechar nada. «Le puedo ofrecer un buen precio. Estos billetes tienen valor de colección». Dolores aceptó. El dinero que recibió era más de lo que había ganado en 6 meses de trabajo, suficiente para alimentar a sus hijos durante semanas, suficiente para comprar medicinas para Danielito, suficiente para empezar. Regresó al vagón con bolsas de comida, pan fresco, leche, frutas, carne. Los niños no habían comido así en meses. «¿De dónde sacaste tanto, mamá?», preguntó Fernando con suspicacia. «Vendí algo que encontré», dijo Dolores simplemente. «Y hay más, pero debemos ser cuidadosos. Nadie puede saber». Fernando entendió, asintió y no preguntó más. Durante las siguientes semanas, Dolores cambió los billetes poco a poco. Diferentes casas de numismática, diferentes días, siempre con historias diferentes, siempre cuidadosa. Con ese dinero hizo cosas que había olvidado que eran posibles. Compró mantas nuevas, gruesas y cálidas. El vagón ya no era un lugar donde tiritaban de frío. Compró una estufa pequeña a querosén que calentaba el espacio.
Consiguió vidrios y con ayuda de Fernando, repararon las ventanas rotas. El vagón comenzó a parecer un hogar. Llevó a Danielito al doctor. El niño tenía bronquitis. Con el tratamiento adecuado, mejoró en días. Su tos desapareció. Sus mejillas recuperaron color. Pero lo más importante, Dolores no solo pensó en su familia, recordaba la promesa, las palabras de Alberto. Cuando puedas, ayuda a otro. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a una mujer mayor sentada en la vereda. Vendía estampitas religiosas, tenía el rostro surcado de arrugas y las manos temblaban de frío. Dolores se acercó, compró todas las estampitas y le dio el doble de lo que pedía. «No, señora, es demasiado», protestó la anciana. «Quédese con el cambio. Compre algo caliente para comer». La mujer la miró con lágrimas en los ojos. «Dios la bendiga, hija». «Ya me bendijo», respondió Dolores. «Ahora solo comparto la bendición». Eso fue solo el comienzo. Dolores comenzó a buscar formas de ayudar, pequeñas, discretas. Pagó la cuenta del almacén de una familia que debía. Compró útiles escolares para niños del barrio que no tenían. Llevó comida a familias que sabía que pasaban hambre. Nunca lo hacía con ostentación. Nunca buscaba reconocimiento. Solo daba, como Alberto había dado a ella. Lo que vio no tenía explicación. Una noche, 3 semanas después de encontrar el tesoro, Dolores estaba cosiendo ropa que había conseguido para arreglar y revender. Los niños dormían. El vagón estaba en silencio. Y entonces volvió a sentirlo. Esa presencia. Ese calor que no venía de la estufa. Levantó la vista. Alberto estaba sentado en una de las bancas, mirándola con una sonrisa suave. «Lo estás haciendo bien», dijo. Dolores dejó la costura. «He tratado, como prometí. Lo sé, te he visto. Cada acto de bondad, cada gesto de generosidad, eso es lo que hace que el legado continúe». «¿Por qué sigues apareciendo?», preguntó Dolores. «Pensé que estarías en paz». Alberto se rió suavemente. «Estoy en paz, pero me gusta ver que mi vida tuvo sentido, que mi sacrificio no fue en vano. Y hay algo más que necesitas saber, que este vagón tiene historia, no solo mía. Antes de mí, otros vivieron aquí, otros trabajadores, otros olvidados, y todos dejaron algo, no dinero, sino memorias, lecciones. Si prestas atención, si escuchas, este lugar te enseñará cosas». Dolores frunció el ceño. «¿Qué clase de cosas?». «Ya verás», y desapareció otra vez. Los días siguientes fueron extraños. Dolores comenzó a notar cosas que no había visto antes. En las paredes del compartimiento, bajo capas de polvo, había escritos, grabados con cuchillo o clavo, nombres, fechas, mensajes. «Aquí vivió Carlos, 1947. Extraño a mi madre. Tomás estuvo aquí, 1951. Algún día volveré a casa. Ricardo, 1955. No olviden a los que construyeron estas vías. Eran mensajes de hombres que habían vivido en ese vagón, trabajadores del ferrocarril que habían pasado años lejos de sus familias, construyendo, sudando, muriendo en algunos casos. Dolores comenzó a leer esos mensajes a sus hijos por las noches, como historias, como lecciones. «Este vagón no es solo nuestro», les decía, «es de todos los que vinieron antes, y algún día será de alguien más. Por eso debemos cuidarlo, por eso debemos honrarlo». Isabel, que amaba las historias, comenzó a escribir las suyas propias en un cuaderno. Historias sobre su vida en el vagón, sobre su madre, sobre sus hermanos, guardando la tradición. Fernando, que al principio había estado resentido con la vida, comenzó a cambiar. Veía cómo su madre ayudaba a otros, cómo compartía lo poco que tenían, y comenzó a hacer lo mismo. Ayudaba a cargar bolsas a ancianos, reparaba cosas para vecinos sin cobrar. Se estaba convirtiendo en un buen hombre. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un día llegó don Horacio, el dueño del terreno donde estaba el vagón. Era un hombre de unos 60 años, vestía traje, manejaba un auto caro y traía papeles en la mano. «¿Usted es la señora que vive en el vagón?», preguntó con tono seco. Dolores sintió que el estómago se le revolvía. «Sí, señor. Yo y mis hijos. No teníamos a dónde ir, pero no hemos hecho daño. Hemos limpiado, hemos cuidado el lugar.
Don Horacio miró el vagón. Luego miró a los niños que se asomaban por las ventanas con ojos asustados. Este terreno es mío, y ese vagón también. Técnicamente están invadiendo propiedad privada. Dolores sintió que las piernas le temblaban. Por favor, señor, solo necesitamos un poco más de tiempo. Estoy ahorrando. Pronto podremos... ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Un mes. Don Horacio frunció el ceño. Caminó alrededor del vagón. Lo inspeccionó. Luego se detuvo y miró a Dolores. Mi abuelo fue ferroviario. Trabajó en estas vías durante 30 años. Murió cuando yo tenía 10 años. Siempre me contó historias sobre los hombres que vivían en estos vagones. Hombres que lo dejaban todo para construir este país y nunca recibían nada a cambio. Dolores no sabía qué decir. Don Horacio suspiró. Mire, señora, yo no soy un monstruo, pero sí soy un hombre de negocios. Este terreno vale dinero. Tengo compradores interesados y ese vagón técnicamente debería mandarlo a chatarra. El corazón de Dolores se hundió. Pero, continuó don Horacio, no voy a hacer eso, no todavía. Le voy a dar 6 meses, 6 meses para que encuentre otro lugar o para que junte suficiente dinero para comprar este terreno. Si lo hace, el vagón y la tierra son suyos. Si no, tendrán que irse. ¿Trato? Dolores no podía creerlo. ¿6 meses? ¿De verdad? De verdad. Pero a cambio, quiero que cuide ese vagón, como si fuera una reliquia, porque lo es. Es parte de la historia. De mi historia familiar, ¿entendido? Entendido, gracias, señor, gracias. Don Horacio asintió. Le dio sus papeles con el precio del terreno escrito. No era barato, pero tampoco era imposible. 6 meses, repitió, y se fue. Y entonces entendió la verdad. Dolores tenía una oportunidad, una ventana, pero necesitaba más que el dinero de Alberto. Necesitaba trabajar, necesitaba construir. Así que eso hizo. Con el dinero del tesoro como base, Dolores abrió un pequeño negocio desde el vagón. Costura y arreglos de ropa. La gente del barrio comenzó a venir. Al principio por curiosidad, luego porque el trabajo era bueno y barato. Fernando consiguió trabajo formal en un taller mecánico. Isabel ayudaba con las costuras después de la escuela. Pedro cuidaba a los más chicos. Todos trabajaban juntos, como familia. Y cada peso que ganaban lo ahorraban, con disciplina, con esperanza. Los meses pasaron, 4, 5, 6. El último día del plazo, Dolores contó el dinero. Habían trabajado como nunca, habían sacrificado, habían ahorrado cada centavo, y les faltaban 20,000 pesos. Dolores se sentó en el piso del vagón y lloró. Habían estado tan cerca, tan cerca. Fernando la abrazó. Mamá, intentaremos hablar con él. Le pediremos más tiempo. Pero Dolores sabía que don Horacio había sido claro. 6 meses, ni un día más. Esa noche, Dolores no durmió. Se quedó despierta mirando el compartimiento de Alberto, esperando, necesitando. Y a medianoche él apareció. «Estás triste», dijo Alberto. «Nos falta dinero, vamos a perder el vagón, vamos a perder nuestro hogar». Alberto se sentó junto a ella. ¿Revisaste toda la caja? Sí, ya no queda nada. ¿Segura? Dolores frunció el ceño. Fue al escondite. Sacó la caja. Estaba vacía, o eso pensaba. Pero Alberto señaló el fondo. Levanta el forro. Dolores metió los dedos. El fondo de la caja tenía un forro de tela pegado. Lo despegó con cuidado, y debajo había algo más. Billetes, doblados y escondidos. Los últimos ahorros de Alberto. Dolores los contó con manos temblorosas. 22,000 pesos en billetes antiguos. Exactamente lo que necesitaban. Y un poco más. Miró a Alberto con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto? Porque viví una vida sin amor, sin familia, sin propósito. Y cuando morí, me di cuenta de que el único legado que importa es el que dejas en otros. Tú eres mi legado, Dolores. Tú y tus hijos, y todos los que ayudarás en el futuro. No sé cómo agradecerte. Ya lo hiciste con cada acto de bondad, con cada gesto de amor. Esa es la gratitud que necesito. Alberto comenzó a desvanecerse, pero esta vez era diferente. Esta vez era un adiós final. Ya no volveré. Mi trabajo aquí está completo, pero siempre estaré contigo, en cada decisión correcta que tomes, en cada mano que extiendas.
ahí estaré. Adiós, Alberto. Gracias por todo. No digas adiós. Di hasta pronto. Porque algún día, cuando tu tiempo llegue, nos encontraremos otra vez. Y me contarás todo lo bueno que hiciste con la vida que te di. Y desapareció en un brillo suave, como una estrella que se apaga en el amanecer. Al día siguiente, Dolores fue a ver a don Horacio. Le entregó el dinero completo, compró el terreno y el vagón. Por primera vez en su vida, Dolores era dueña de algo, de un hogar, de un futuro. Los años pasaron. El negocio de costura creció. Dolores contrató a otras mujeres del barrio. Les enseñó, les pagó bien. El vagón se convirtió en taller durante el día y hogar durante la noche. Fernando terminó la escuela técnica. Se convirtió en mecánico certificado. Abrió su propio taller. Isabel se convirtió en maestra, cumpliendo su sueño. Pedro estudió contabilidad y ayudó a su madre con el negocio. Luz y Danielito crecieron sanos y fuertes. Y cada año, en el aniversario del día que encontraron el tesoro, Dolores organizaba una comida en el vagón. Invitaba a familias necesitadas. Les daba ropa, comida y a veces dinero. ¿Por qué haces esto, mamá?, preguntó Isabel una vez. Porque alguien lo hizo por mí, y la bondad no termina, solo se pasa de mano en mano. El vagón nunca fue vendido. Dolores lo conservó, lo restauró, lo convirtió en un símbolo del barrio, de la esperanza, de las segundas oportunidades. Y en la pared del compartimiento, donde Alberto había escrito su última entrada, Dolores agregó la suya. Aquí vivió Dolores Vázquez y sus 5 hijos. 2024. Alguien nos salvó cuando nadie más lo hizo. Y prometimos pasar esa salvación a otros. Si estás leyendo esto, significa que estás donde yo estuve, sin esperanza, sin lugar. Pero escucha, no te rindas. Los milagros existen, y a veces vienen en forma de vagones oxidados y hombres olvidados que te recuerdan que la bondad nunca muere. Solo espera su momento. Dolores aprendió algo que cambió no solo su vida, sino la de todos los que tocó, que la verdadera riqueza no está en el dinero, está en lo que haces con él, que los tesoros más grandes son los que compartimos, y que el legado más valioso no es lo que dejamos a nuestros hijos, sino lo que dejamos en ellos. Bondad, generosidad, amor. El vagón sigue ahí, en ese terreno que ahora tiene árboles y flores, y la gente del barrio lo llama el vagón de la esperanza. Porque saben la historia, saben que una viuda sin nada encontró todo, y en lugar de guardarlo lo compartió. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras un tesoro inesperado? ¿Lo guardarías todo para ti o compartirías con quienes lo necesitan? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer tus reflexiones. Si esta historia te conmovió, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te llegarán al corazón. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que la bondad nunca es desperdiciada. Siempre vuelve, siempre encuentra su camino de regreso.